Hablamos de política. Dice el presidente electo Gustavo Petro que así como se está organizando el gran acuerdo nacional con los partidos, casi todos que lo están apoyando para sus reformas, soltó una frasecita diciendo que también se deben movilizar los colombianos para apoyarlas. Y hay polémica. Karina Soler, muy buenas noches, adelante. Así es, Giovanni, televidentes. En una reunión que se adelantó por más de 3 horas aquí en el Hotel Hilton en Corferias, el presidente reveló su estrategia política y con ella lleva 4 cosas principales. La primera de ellas es que si sus reformas, sus grandes reformas no pasan en el primer año, esto será muy difícil y es por eso que necesitan los partidos políticos tradicionales. Y a eso va que por eso se unió con Partido Liberal y allí reveló que el expresidente César Gaviria no apoya sus grandes transformaciones y lo calificó de neoliberal, pues tengamos en cuenta que él fue uno de los grandes creadores de estas reformas, entre las que se constituyen la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, entre otras. Además dijo que con el expresidente Álvaro Uribe hizo un acuerdo de caballeros, que ese fue un acuerdo de caballeros y que él sí de inmediato le reveló que no apoyaría gran parte de estas reformas que viene adelantando. Pero veamos qué fue lo que dijo con esa invitación a que se movilicen los colombianos. Para el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, es de vital importancia lograr mayorías en su primer año de gobierno. Esto lo dice a 24 horas de posesionarse el nuevo Congreso. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año con el viento a favor o después la historia nos manda hacia otros lares. Es por eso que para Petro es importante tener la política tradicional en su gobierno. Toca hablar con parte de la política tradicional para lograr que parte de la política tradicional decida apoyar el esfuerzo de reformas que hacemos. En medio de la revelación de su estrategia política tradicional, Petro dejó claro que Gaviria no está de acuerdo con sus grandes reformas, pues él es un neoliberal. En la conversación con Uribe y en la conversación con César Gaviria, que obviamente son los autores, uno como presidente, otro como ponente del Congreso, de el régimen neoliberal, de las leyes que queremos modificar, no hubo la opción de que ellos apoyaran ese proceso. En el caso de Uribe, pues lógico, ¿no? Entendí. Lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno de la oposición. Con el caso de César Gaviria, en realidad, pues él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Sin embargo, la bancada liberal sí está de acuerdo. Sin embargo, el Partido Liberal, incluidos los amigos del presidente del Partido Liberal en la bancada, han dicho que quieren ser partido gobierno y que quieren acompañar estas reformas. Será una discusión bien interesante y ya lo veremos en la práctica cómo es. Yo creo que hay que cuidar esa coalición de mayorías hasta que no nos demuestre lo contrario. Además, le hizo un llamado a los colombianos para que fueran garantes de las reformas legislativas que se adelantarán al interior del Congreso. Paralelamente a el esfuerzo legislativo propiamente, que la mayoría de ustedes conocen cómo es, hay que tener una sociedad viva, una sociedad que se organice, una sociedad que se movilice, una sociedad que construya democracia, un gobierno que esté al lado de los movimientos sociales y unos movimientos sociales que sin dejarse cooptar de un gobierno puedan acompañar también las reformas fundamentales. Aseguró que tiene que cuidar la coalición con el fin de que sus reformas sean aprobadas. En el primer año de gobierno se espera dar trámite a la reforma tributaria, la reforma rural integral, la reforma política anticorrupción y los ajustes normativos para garantizar la paz en pleno, con la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia y el Ministerio de la Igualdad. En su segundo año se radicarán la reforma a la salud, la reforma a la educación y las reformas laboral y pensional.
En las horas de la tarde, aquí mismo también se reunió con la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, con miembros del Partido Conservador y con Lidio del Partido Liberal. Este jueves se reúne con embajadores de Latinoamérica en la residencia del embajador de Chile en Colombia. Regresamos a estudio con más información. Ingrid Karina Soler. Pues la pregunta del día, porque mañana arrancan las deliberaciones en el Congreso de la República. ¿Cuáles serán esos principales temas que debe abordar el Congreso? Déjenos saber su opinión con el numeral El Congreso debe, el Congreso debe. Mañana, día de Congreso, de legislación, de muchísima política en el Día de la Patria. Seguimos. La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y a 7 personas más por irregularidades en la construcción de Hidroituango. Las demoras en la entrega y en la entrada de operación, los cambios en los diseños, el retraso en la contratación, problemas geológicos no detectados y los sobrecostos, sobre todo eso, la plata que se fue, son algunas de las razones por las cuales la Fiscalía les va a imputar varios delitos. Por este caso, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, y al exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada. 2 nuevos ataques contra la policía se registraron en Chocó y en Montería. La que se escucha, ahí ustedes van a escuchar la voz de un coronel. Guarde la calma, hijo, atrinchérese, no tenemos policías lesionados. Es importante, atrinchérese ahí, hermano, y ese plomo. La voz de ese coronel que por radio trata de calmar a sus subalternos de la estación de policía en Itzmina, en Chocó, a quienes les dice que aguanten, que se atrincheren mientras llegan los refuerzos. Dramático relato. Mientras tanto, un segundo ataque contra la fuerza pública se registró en la estación de policía del corregimiento Palomas. Estas son las imágenes. En Montería, donde los uniformados fueron hostigados con ráfagas de fusil durante 15 minutos. Las autoridades señalan que los 2 ataques fueron ejecutados y planeados por el Clan del Golfo. Críticas al ELN lanzó nuevamente el presidente Iván Duque, quien dijo que este grupo terrorista trata de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral. Para el presidente Iván Duque, los ataques del ELN en las últimas semanas buscan un cese al fuego bilateral para un diálogo con el nuevo gobierno que ya mostró su voluntad de negociar. El ELN, al cual se le ha golpeado con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral. Lo que el ELN quiere es que le den un cese al fuego bilateral. Yo nunca me dejé llevar a esa presión. Aceptar una aproximación con cualquier grupo armado mientras siguen lacerando al pueblo colombiano es validar su violencia. El jefe de Estado además mostró su incomodidad a la petición que le hizo el coordinador de empalme del presidente electo Gustavo Petro, Mauricio Liscano, quien le pidió que suspendiera las contrataciones en estos últimos 15 días de gobierno. Cuando yo gané la presidencia de la República, yo respeté las decisiones que se dieron en el marco de la transición, porque siempre he entendido que los gobiernos terminan el 7 de agosto y había proyectos estratégicos que nosotros después le dimos continuidad y los terminamos y los sacamos adelante. Entonces aquí hay procesos que llevan mucho tiempo y que no se pueden sencillamente suspender porque es que a alguien le pareció que hay que suspenderlo. Y en medio de un reconocimiento que le hizo la comunidad venezolana, Duque también expresó su preocupación por el futuro de las relaciones entre Colombia y el vecino país. También señaló que en su opinión Colombia no necesita una nueva reforma tributaria a menos que la nueva administración quiera aumentar el gasto público. Las autoridades en Cali están ofreciendo una bolsa de recompensa de 30 millones de pesos. La razón, a la policía se le volaron 34 presos que estaban en la estación. Los internos rompieron los barrotes de las celdas y se fueron. El hecho se registró en la estación de policía La Flora, en el norte de Cali, la madrugada de este martes. 36 privados de la libertad se fugaron de las instalaciones policiales. Allí dañan unos barrotes de esta celda y salen por la parte trasera de la estación, por la parte de la garita. Ya estamos con nuestro grupo de policía judicial y grupos de inteligencia logrando la recaptura, llevamos la recaptura de 2 sujetos de estos. Mientras tanto, las autoridades han ofrecido una recompensa para encontrar a los prófugos.
20 millones de pesos para los de mayor perfil, los que estaban recluidos por delitos como homicidio, y hasta 10 millones de pesos los de mediana y bajo perfil, que son los que estaban recluidos por porte ilegal, hurtos, microtráfico. La defensa de algunos internos asegura que la fuga solo complica el proceso judicial que ya se adelanta. Por su parte, a la comunidad le preocupa la poca cantidad de uniformados dispuestos para la seguridad de la zona. En esta estación de policía tengo a 2 personas privadas de la libertad. Lastimosamente, una de ellas fue de las 36 que se fugó, y el llamado para estas personas es que se entreguen a las autoridades porque pueden agravar su situación jurídica, imputándole incluso un delito que se llama fuga de presos. ¿Qué pasa con el sistema judicial? Porque habían 80 personas y porque hay sindicados o detenidos que llevan más de 8 meses, 1 año allí. Entonces, se supone que la policía está para cuidar al ciudadano de bien, y lo que está pasando es que está cuidando al delincuente. El hacinamiento en la estación de La Flora es del 400%, situación que se refleja en la mayoría de estaciones de policía de la ciudad, aun cuando se avanza en el proceso de un centro transitorio. Tenemos uno muy opcionado al sur de la ciudad que nos va a permitir recluir 400 personas. Yo creo que en los próximos días ya estamos finiquitando esa estrategia para descongestionar un poco las estaciones de policía. La policía ha desplegado todo un operativo en el área metropolitana de Cali para que en el menor tiempo posible se dé con el paradero de estas personas que se fugaron de la estación de policía de La Flora. Hablamos de la inseguridad en Bogotá. Hoy murieron 2 personas en medio de una balacera que se registró en el barrio La Alquería. Esto queda en el sur. La primera hipótesis apuntaba a un intento de hurto, pero las autoridades están investigando si se trató de un ajuste de cuentas. Un doble homicidio fue confirmado por las autoridades en el barrio La Alquería de la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá. Se trata de 2 hombres de entre 40 y 45 años de edad que murieron en medio de un forcejeo y un intercambio de disparos dentro de esta academia de conducción, ubicada en la avenida 68 con calle 39 Sur. Llega una de las víctimas, parquea su moto, abre la puerta, ingresa, la guarda, inicia una riña verbal entre ellos dos. Y ahí es cuando se increpan, comienza un forcejeo y un cruce de disparos con un arma de fuego, que es la que se aparece en el lugar de los hechos. En un principio se habló de un intento de hurto a un instructor que llegaba al sitio, pero los investigadores trabajan otra hipótesis. Él iba a ser la apertura de la Academia de Automovilismo. Estamos descartando el hurto para dejarlo como una posible, ¿no? Posible, porque está en investigación, como una posible ajuste de cuentas. El trabajador de la academia, quien era conocido por sus compañeros como el profe, fue trasladado a un centro asistencial en donde perdió la vida. El CTI de la Fiscalía realizó el respectivo levantamiento del cuerpo y recolectó el material probatorio que permita esclarecer los hechos. La Alcaldía de Bogotá anunció que acatará la nueva ley que les permite a los motociclistas circular sin llevar el número de la placa en el casco. Lo anterior se da porque el polémico decreto distrital de acompañante hombre en moto sí lo exigía. En un choque jurídico quedó convertido uno de los artículos de la Ley 2251 de 2022 o Ley Julián Esteban Gómez en honor al niño seguidor de Egan Bernal que murió en un accidente de tránsito el año pasado. La ley no obliga a los motociclistas en el país a estampar la placa en el casco. Esto llevó al distrito a varias consultas jurídicas, pues el decreto de restricción al parrillero hombre también incluye la placa en el casco como algo obligatorio. La alcaldía no exigirá ese requisito y le pedirá a la policía de tránsito no imponer comparendos. Excelente me parece, porque eso no ha servido absolutamente para nada. Para nada ha servido. Eso debería de ser una cuestión ya como personal. Si la persona quiere colocarle su nombre, pero eso no sirve para nada, porque los atracos y todo sigue igual. Yo la voy a seguir portando. Me parece que es por seguridad, pero no me afecta ni me conviene en nada. Así, lo único que se exigirá será la placa en el chaleco. Pues pienso que todavía como que no es el momento de retirar la norma de la placa, porque de todas formas pues hace parte como de una estrategia de seguridad que se está viendo para la ciudad, ¿no? La medida del parrillero en moto fue prorrogada hasta el 31 de diciembre. 17.000 deudores por comparendos de tránsito e impuestos entre el 2016 y el 2019 los van a embargar.
a embargar aquí en Bogotá. Eso lo dijo la Secretaría Distrital de Movilidad. Si usted tiene dudas, yo le recomiendo que busquen la página por si las moscas. Si usted cometió alguna infracción de tránsito entre 2016 y 2019 en Bogotá y no se ha puesto al día con el pago del comparendo, tenga cuidado, porque lo van a embargar. Hemos decretado el embargo de productos bancarios y financieros a cerca de 17.000 ciudadanos por infracciones de tránsito que fueron cometidas entre el 2016 y 2019. Previo al decreto de este embargo, se envió una invitación a cada uno de esos ciudadanos, invitándolos a realizar el pago. Sin embargo, ante la renuencia de esto, nos vimos obligados a decretar esa medida cautelar. Según la Secretaría de Movilidad, las 5 infracciones más cometidas por los bogotanos son estacionar en lugares prohibidos, ciclistas y peatones que no respetan las normas de tránsito, transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos establecidos y conducir motocicletas sin acatar las normas de tránsito. A la fecha, alrededor de 44.000 ciudadanos entre el mes de enero a mayo de 2022 se han puesto al día en el pago de las multas de tránsito. El deudor puede realizar el pago de su obligación a través de los canales dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad, a los cuales puede acceder a través del sitio web www.movilidadbogotá.gov.co. Lo que le contaba antes de ir a comerciales, insólito caso se registró en la Clínica del Caribe en Barranquilla. Un adulto, un abuelito de 93 años, casi se muere porque le dieron a tomar una pastilla con su envoltorio, o sea, con el plástico, mientras estaba además internado en la unidad de cuidados intensivos. El señor ingresó a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica del Caribe de Barranquilla el pasado 26 de junio por una afección cardíaca. 2 semanas después, el 10 de julio, le informó a sus familiares que la noche anterior se había tomado una pastilla que le habían dado las enfermeras y desde ese momento empezó a sentir un fuerte dolor en la garganta y una tos intensa que incluso no le permitía comer. Mi abuelo le comenta a mi mamá que la noche anterior le habían entregado un vasito con unas pastillas para que él se las tomara. Él pues es un paciente que tiene baja visibilidad y pues obviamente no vio que se iba a tomar, se tomó su pastilla normal. Al momento en que se las toma, enseguida siente que le arde, que algo le corta, que le duele y le molesta. Le comentamos pues a la enfermera, él le dijo que al momento de que se tomó las pastillas enseguida le dijo a las enfermeras que estaban de turno que por favor le colaboraran, que le dolía mucho, y la respuesta que recibió fue que tomara agua. A pesar de que la familia le insistió varias veces al personal médico, ellos le decían que era normal y eso se le iba a pasar. 2 días después, cuando lo van a trasladar de cuidados intensivos a una habitación de hospitalización, les dicen que esos síntomas son porque se contagió de COVID, pero que con tratamiento se recuperará. Pues se le informó al personal médico y pues ellos dijeron que como presentaba una tos y estaba un poco ronco, que era un síntoma de COVID. Una semana después, cuando le dan de alta en camino a su casa, le da un ataque de tos y para sorpresa de su familia expulsa el blister de una pastilla de acetaminofén. Allí se dieron cuenta que eso era lo que le estaba causando las molestias. Nos parece un poco algo negligente porque se supone que si tú eres del personal médico, seas enfermera, seas especialista, seas lo que sea, tienes que estar pendiente de las cosas que vas a entregar a los pacientes, sobre todo cuando es un paciente de una edad tan avanzada. Él tiene 93 años y pues aparte de todo tiene baja visibilidad, tiene baja audición, pues lo mínimo es bastante colaboración, sobre todo sabiendo que en el área de cuidados intensivos no permiten tener acompañantes. A través de una carta enviada a la familia, la clínica informó que adelantan una investigación de lo sucedido y coordinaron una valoración con un especialista. En relación a la atención brindada al señor José Florentino Forero Peña, nos permitimos comunicarle que su reporte está siendo investigado por nuestro Comité Médico Institucional, el cual, una vez finalice, emitirá un informe final. Sin embargo, nuestra prioridad es la salud de todos nuestros usuarios, por lo cual hemos dispuesto una ambulancia para el traslado seguro del señor Forero hacia una valoración gestionada con un médico especialista en otorrinolaringología, quien valorará su estado actual de salud. Su familia asegura que aún tiene la garganta bastante afectada, con dolor y se encuentra disfónico. La Superintendencia de Salud anunció un seguimiento a este caso.
¿Habrá derecho? Ojalá avance la investigación. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. Una noticia mala de salud, vamos con una noticia buena. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó la nueva torre del Hospital Meisen en el sur. El edificio tiene 6 pisos dedicados a la atención y cuidado de las personas más humildes de la capital de la República. Así luce la nueva torre del Hospital de Meisen, entregada esta mañana por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto no es solo infraestructura, equipos, sino sobre todo un servicio humano y de salud maravilloso para la gente más humilde de nuestra ciudad. Este es el cambio social que reclaman los colombianos. Esta es la equidad, es tener lo mejor para los más humildes. La obra inició en el 2005, pero estuvo paralizada durante años. Más de 122 camas, nuevas unidades de cuidado intensivo, servicio de la mejor calidad para nuestros chiquitos neonatos, en pediatría, también para adultos. Contará con 20 unidades de cuidado intensivo adicionales, 5 unidades de odontología y 10 nuevos consultorios para consulta externa y sala de urgencias pediátricas. Y destaco, además de toda esta tecnología, una cosa que a los que estamos en el sector salud nos llama la atención: un nuevo tomógrafo axial computarizado, un TAC de la más alta tecnología. Entre este año y el otro serán entregadas las torres nuevas de los hospitales de Bosa y Kennedy. Hablamos de economía. En el año pasado se vincularon a las entidades financieras 1,5 millones de consumidores nuevos, eso lo dice el reporte de Inclusión Financiera. Este informe que presentaron la Superintendencia y la Banca de Oportunidades señala que ya hay 33,5 millones de adultos que tienen al menos un producto, es decir, que están bancarizados, que tienen cuenta de ahorros, cuenta corriente. Eso quiere decir más del 90%. Los productos que más crecieron el año pasado fueron los de bajo monto, como depósitos electrónicos, las cuentas de trámite simplificado, las billeteras virtuales. La telefonía móvil se ubica entre las más utilizadas para realizar los pagos y las transferencias. De manera muy interesante, las cifras que ya aparecen demuestran el compromiso del sistema financiero y de la banca para ser una aliada a las familias colombianas en el cumplimiento de sus sueños y de las empresas en el cumplimiento de sus planes de inversión. Hablamos de la inflación en Colombia, pues no hay que ser un genio para decir que se va a mantener alta este año. Los analistas y administradores de portafolio creen que terminará en un 9.2%, bastante por encima de la meta que fijó el Banco de la República. Esto lo dice también la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia. La encuesta de opinión financiera que elaboran Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia mantienen unas expectativas altas de inflación para el final de 2022 y la ubican en 9,2%. Para el mes de julio roza los 2 dígitos y se calcula que será de 9,95%. Y esto, por supuesto, le pondrá presión al Banco de la República para continuar con su ajuste de la política monetaria. Ese nivel está por encima de la franja que establece el Banco de la República de entre 2 y 4%, una situación que no solo se presenta en Colombia, ya que la inflación se ha convertido en uno de los grandes problemas a nivel mundial. Debido a esta situación, los analistas esperan un nuevo aumento en la tasa de intervención del Banco de la República de hasta 9%. Un aumento de 150 puntos básicos que continuaría justamente tratando de atacar el problema de inflación que tiene el país. Sobre el crecimiento económico, los analistas y administradores de portafolio calculan un 6,4% para este año dentro de un rango de entre 5,7 y 6,7%. Para el 2023, el crecimiento esperado es de 3,2%. Al ser consultados sobre el dólar, los analistas esperan una tasa representativa del mercado en julio de entre 4.365 y 4.495 pesos y esperan el cierre del año en 4.200 pesos, 100 pesos por encima del valor actual. Los 2 factores que más le preocupan a los especialistas del mercado para definir una inversión son los externos, en primer lugar, seguido por las condiciones sociopolíticas internas. También está alto el consumo de la energía a junio, aumentó un 3.11% frente al mismo mes del año pasado. Eso lo informó la administradora de Mercado Eléctrico Nacional. El operador del sistema interconectado informó que la demanda acumulada en el primer semestre del año muestra un crecimiento del 5.1% con relación al ciclo del año pasado.
Las actividades que más consumo de energía tienen son la explotación de minas, canteras, la construcción, la hotelería, el turismo, la información y por supuesto las comunicaciones. Guaviare y el centro del país son las regiones más dinámicas en este sentido. La Cámara Colombiana de la Infraestructura solicitó a los contratistas que actualicen los presupuestos de los proyectos previa contratación de nuevas obras. Sugieren que se incorporen fórmulas de reajuste de precios en los contratos para que se dé una buena administración financiera, ya que los principales insumos de la construcción están aumentando de precio. ¿Eso qué quiere decir? La inflación, lo que estábamos hablando. Recuerda que los datos del DANE muestran un aumento de más del 8.5% entre diciembre de 2021 y mayo de este año. Solamente el acero subió su precio, oigan esto, en un 65% y el cemento aumentó 9.8%. Estos muy altos precios del dólar también están aumentando el valor de todos los bienes que son importados, es decir, a planear mejor. En medio de las actividades de los 50 años de Corabastos, hoy se premió al desgranador de arveja más rápido de la central. A mí me ponían cuando chiquito mi abuelita a desgranar arvejas. Bueno, yo hubiera concursado, de pronto me lo gano. Este concurso es de los más tradicionales de Corabastos y reconoce a aquellos trabajadores con el talento innato de ejercer una de las actividades más reconocidas en las plazas de mercado, como desgranar arveja. Bueno, uno también se lo pone a los hijos cuando están muy cansones. El ganador fue Kevin García, quien recibió 1.500.000 pesitos en efectivo. El joven desgranó 2 kilos, caramba, 2 kilos en 10 minutos. Bueno, seguimos con nuestra pregunta del día. El Congreso que arranca mañana, numeral, el Congreso debe. ¿Qué debe hacer este Congreso que mañana se instala en nuestro país? Las prioridades. Dicen algunos que deben trabajar más y descansar menos. Vamos a leer algunas de las opiniones al final de nuestra emisión. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $107.35 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.40. El índice MSCI Colcap aumentó 1,66% a 1.303 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.303 pesos con 34 centavos. El euro se negocia en 4.420 pesos con 65 centavos. La cifra es el déficit en la balanza comercial por 6.489 millones de dólares al final de mayo. Las importaciones superan los 32.138 millones de dólares. Llegamos al Valle del Cauca en nuestro viaje número 2 a la ciudad de Palmira, más exactamente. Estoy muy emocionada porque quiero conocer ya los emprendimientos. Uno de ellos es Dulce Nata, que hizo una nueva versión del arroz con leche. Para mí es muy importante saber cómo le fue el cliente con la compra. Vienen al local y nos dicen como, ay, es que los vimos por Instagram o los vimos por Facebook, quiero probar esos postres que se ven súper ricos. A medida que yo iba subiendo contenido, pues la gente se iba interesando en mi producto y me iba comprando. La comunicación digital es el nuevo voz a voz. Un producto tan tradicional de las familias y lo vuelve hoy en día algo novedoso, entonces se reinventa y creo que eso es la innovación. Con muchas expectativas de conocer a la Corporación Artística Dodo, un grupo que logró ponerse a la vanguardia de toda la situación que estaba pasando en pandemia y logró renovarse completamente, buscando medios para no perder esa conectividad con su audiencia. O sea, estar un poco encerrado en casa hizo que las personas tomáramos como otra perspectiva de cómo nos reconectábamos con el otro que estaba distante, pues con la mediación tecnológica. Los emprendimientos que venimos a ver en el Valle del Cauca son en su mayoría hechos por jóvenes que quieren innovar gracias a las tecnologías que usan. Pero ya en la parte educativa, tú encuentras todos los contenidos pedagógicos y herramientas metodológicas posibles en la red. Podemos conocer el mundo a través de la informática, en sociales, es decirles que nosotros ya somos ciudadanos del mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de aprendizaje? Bueno, porque puedo buscar fácil las cosas como preguntas difíciles. Nos estamos dando cuenta que hoy en día las tecnologías de información permiten para que ellos puedan acceder a los estudios profesionales, para que ellos puedan aprender un arte.
Yo a veces no le entiendo mucho a los profesores y busco la manera de poder entender el tema que estamos viendo y ahí accedo a Google, a YouTube, que hacen videos como explicando. Entonces ha servido mucho. Quiere fomentar eso porque eso es como ahora el futuro, lo que es todo lo de la creación de aplicaciones. Esta institución educativa lo que nos cuentan sobre los programas que tienen de administración, de contabilidad, lo que les puede ayudar esto al futuro de los niños. También, por ejemplo, lo que nos contaba Juan Pablo, que empezaron a incursionar en todo este tema de la programación. Creo que están muy a la vanguardia, están promoviendo programas educativos que incluyen la tecnología, la conectividad y que de esta forma también los preparan para un mundo laboral totalmente tecnológico. La noticia en el mundo son los 40.2 grados que se están viviendo en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en España, en muchos lugares del viejo continente. Hay fotos que son memorables. Hoy un periódico inglés sacó a esos soldados ingleses que tienen el casco de cuero de oso desmayado por la rudeza del clima que se está viviendo allá, al otro lado. Porque eso del cambio climático no era un chiste, era de verdad. Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues según la Organización Meteorológica Mundial, estas olas de calor pueden durar 40 años más y esta actual podría extenderse hasta mediados de la otra semana. Reino Unido se está derritiendo, así titulan los principales periódicos del país. Cientos de trayectos de tren cancelados, aeropuertos cerrados y una temperatura jamás registrada al superar los 40 grados. Una ola que provendría a los vientos cálidos de África y que se dividen al ingresar al continente europeo. En el metro de Londres, la mayor parte de sus líneas está sin aire acondicionado. Tomé el tren elevado, no está tan mal, aunque el aire acondicionado no funciona y en invierno sí sirve. No puedo creerlo, es muy lento llegar a casa ayer, así que hoy me iré un poco más temprano. En Portugal, más de 1000 personas muertas ha dejado esta ola de calor. Desde el día 7 que empezamos a registrar mortalidad hasta ahora, los días provisionales hasta el día 18 muestran 1063 muertos en exceso y atribuidos a esta ola de calor que venimos viendo. La Organización Meteorológica Mundial advierte que este tipo de olas no solo serán normales, sino más frecuentes. En el futuro este tipo de olas van a ser normales y veremos extremos aún más fuertes. Ya hemos bombeado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará durante las próximas décadas. Y que todavía casi falta una semana para que poco a poco la temperatura empiece a bajar. Desafortunadamente, viendo todos los modelos de nuestros socios a nivel nacional y regional, posiblemente no sea hasta mediados de la próxima semana y nuevamente con temperaturas altas continuas en la mayor parte de Europa. Con temperaturas superiores a los 40 grados, Francia registró récords en 64 áreas del país. Anormalmente caliente, esa es la palabra correcta. Venimos del sur, de Montpellier, y la temperatura allí es más o menos la misma, aunque en realidad es más agradable en el sur que aquí. Aquí es realmente como un horno, es impactante. En una semana, España registró 679 muertes por la ola de calor. La urgencia estos días está siendo el drama de ver arder el campo, de ver arder el monte, un verdadero tragedia medioambiental, pero sobre todo cuando se producen pérdidas humanas, una tragedia que es irreparable, la pérdida de estas vidas, y permítanme que reitere en este caso el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas como consecuencia de estos incendios. Incendios forestales que no cesan en Francia, Portugal, España y Grecia. Siguen las evacuaciones de los residentes aledaños y todavía se desconoce la cifra exacta de las hectáreas que han sido consumidas por las llamas. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Teherán con sus homólogos de Turquía e Irán. El conflicto en Siria, la guerra en Ucrania y su impacto en la economía mundial fueron los temas principales del encuentro.
En medio de su aislamiento internacional tras la invasión a Ucrania en febrero pasado, el presidente ruso Vladimir Putin arribó este martes a Teherán, la capital iraní, donde se reunió con el presidente Ebrahim Raisi para expandir lazos entre ambos países que sufren duras sanciones por parte de Occidente. Se discutieron en detalle aspectos específicos de la cooperación bilateral en los campos político y económico. Prestamos especial atención al fortalecimiento de la cooperación en energía, industria y transporte. Putin también se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien dialogó acerca de la exportación de granos a través del Mar Negro, que se encuentra bloqueado por la guerra rusa en Ucrania. Actualmente en los puertos ucranianos hay más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no han podido salir al mercado internacional. Debo señalar que también se discutieron los temas de seguridad alimentaria y cooperación para facilitar el suministro de cereales, tanto rusos como ucranianos, a los mercados mundiales. No todos los problemas se han resuelto, pero el hecho de que haya movimiento ya es bueno. Luego, los tres mandatarios mantuvieron una reunión donde el conflicto de Siria fue el tema principal. Rusia, Turquía e Irán lanzaron en 2017 el llamado Proceso de Astaná, cuyo objetivo oficial es llevar la paz al este de Siria. Sin embargo, hace 2 meses que el presidente turco amenaza con lanzar una nueva operación militar contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, donde quiere crear una zona de seguridad de 30 kilómetros en la frontera. Un plan al que Teherán y Moscú se oponen, pues ambos mandatarios apoyan al régimen sirio de Bashar al-Assad, mientras Ankara mantiene una postura opuesta y respalda a los rebeldes. Escucho declaraciones de ustedes, nuestros queridos amigos, que entienden las preocupaciones de seguridad de Turquía. Estoy agradecido por eso. Sin embargo, las palabras por sí solas no curan las heridas. La retirada completa de las unidades kurdas al menos a 30 kilómetros de nuestra frontera es un requisito de los acuerdos hechos en el pasado. Sin embargo, esto aún no se ha logrado. Este es el segundo viaje de Putin al exterior desde que empezó la invasión a Ucrania. La inflación en Europa también se ha desbordado y el más reciente reporte oficial así lo indica. Según Eurostat, los precios aumentaron en junio 0.8% y 8.6% si se comparan con el mismo mes de 2021, niveles que coinciden con los pronósticos de los analistas. Si se excluyen los alimentos y la energía, el aumento de la inflación el último año es del 4.6%. La guerra en Ucrania sigue afectando el costo de vida y hace reducir las proyecciones de crecimiento económico en Europa. Elon Musk y Twitter van a juicio después de que el multimillonario pusiera fin al acuerdo por $44.000 millones para comprar esta red social. Un juez dictaminó que la demanda de la compañía contra Musk debe resolverse en los tribunales en una audiencia de 5 días en octubre, tras asegurar que el retraso de la compra podría significar un daño irreparable para la red social. El multimillonario lo había aceptado comprar Twitter en abril, pero el 9 de julio, recordemos, anunció la cancelación del acuerdo, argumentando que la compañía no proporcionó toda la información solicitada sobre el número de cuentas falsas. Y surgen nuevas dudas sobre el caso de la joven mexicana Devani Escobar. Una tercera autopsia señala que murió tras ser asfixiada. Sin embargo, no muestra signos de violencia sexual. Los resultados contradicen las conclusiones de la primera necropsia practicada por la Fiscalía de Nuevo León, que señala que esta joven de 18 años falleció como consecuencia de una contusión profunda de cráneo. Devani fue hallada muerta el 21 de abril dentro de una cisterna de un motel en el estado mexicano de Nuevo León, y desde entonces hay múltiples hipótesis acerca de las causas de su muerte. Y un espectacular avistamiento de delfines se registró en Valparaíso. Así se vieron decenas de estos delfines en este puerto chileno, una manada de aproximadamente 80 que sorprendió a quienes estaban en las costas de Valparaíso. La última vez que llegaron estas manadas a esta zona fue en enero y sorprendieron ahora, 6 meses después. La frase y noticia del día es: así como se organiza el gran acuerdo nacional con los partidos para llevar a cabo las reformas sociales y políticas, también los colombianos se deben movilizar para respaldarlas.
La dijo el presidente Gustavo Petro hoy después de reunirse con la bancada verde. Y muchos se preguntan, ¿Congreso y movilizaciones al tiempo? ¿Cómo será eso? Para el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, es de vital importancia lograr mayorías en su primer año de gobierno. Esto lo dice a 24 horas de posesionarse el nuevo Congreso. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este año con el viento a favor, o después la historia nos manda hacia otros lares. Es por eso que para Petro es importante tener la política tradicional en su gobierno. Toca hablar con parte de la política tradicional para lograr que parte de la política tradicional decida apoyar el esfuerzo de reformas que hacemos. En medio de la revelación de su estrategia política tradicional, Petro dejó claro que Gaviria no está de acuerdo con sus grandes reformas, pues él es un neoliberal. En la conversación con Uribe y en la conversación con César Gaviria, que obviamente son los autores, uno como presidente, otro como ponente del Congreso, de el régimen neoliberal, de las leyes que queremos modificar, no hubo la opción de que ellos apoyaran ese proceso. En el caso de Uribe, pues lógico, ¿no? Entendimos. Lo que hicimos fue más un acuerdo de caballeros alrededor de cómo ejercer la oposición y el cuidado del gobierno de la oposición. Con el caso de César Gaviria, en realidad, pues él no se muestra muy de acuerdo con los contenidos de las reformas que proponemos. Sin embargo, la bancada liberal sí está de acuerdo. Sin embargo, el Partido Liberal, incluidos los amigos del presidente del Partido Liberal en la bancada, han dicho que quieren ser partido gobierno y que quieren acompañar estas reformas. Será una discusión bien interesante y ya lo veremos en la práctica cómo es. Yo creo que hay que cuidar esa coalición de mayorías hasta que no nos demuestre lo contrario. Además, le hizo un llamado a los colombianos para que fueran garantes de las reformas legislativas que se adelantarán al interior del Congreso. Paralelamente a el esfuerzo legislativo propiamente, que la mayoría de ustedes conocen cómo es, hay que tener una sociedad viva, una sociedad que se organice, una sociedad que se movilice, una sociedad que construya democracia, un gobierno que esté al lado de los movimientos sociales y unos movimientos sociales que sin dejarse cooptar de un gobierno puedan acompañar también las reformas fundamentales. Aseguró que tiene que cuidar la coalición con el fin de que sus reformas sean aprobadas. En el primer año de gobierno se espera dar trámite a la reforma tributaria, la reforma rural integral, la reforma política anticorrupción y los ajustes normativos para garantizar la paz en pleno, con la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia y el Ministerio de la Igualdad. En su segundo año se radicarán la reforma a la salud, la reforma a la educación y las reformas laboral y pensional. Entre tanto, el presidente Petro nombró 3 líderes indígenas en 3 altos cargos del Estado colombiano, de su gobierno. Una de ellas es Leonor Salavata, quien será embajadora ante las Naciones Unidas en Nueva York. A través de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro dio a conocer 3 nuevos nombramientos, entre ellos la llegada de la líder indígena a la ONU. La lideresa social arhuaca, Leonor Salavata Torres, será nuestra embajadora ante la ONU en Nueva York. Patricia Tobón, abogada en Vera y comisionada de la verdad, dirigirá la unidad de víctimas, y Giovanni Yule, sociólogo NASA, dirigirá la unidad de restitución de tierras. Leonor Salavata Torres es líder indígena del pueblo Ica Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha caracterizado por defender los derechos humanos y representar a su pueblo. El tema de autodeterminación y de autonomía de un pueblo indígena son los que le dan la trascendencia y la seguridad de existir siempre. Salavata fue una de las pocas indígenas que en los años 70 pudo ir a la universidad, graduándose así de medicina. Además, es política, escritora y cronista.
Para la Constitución de 1991 fue delegada de las Mesas Nacionales para los Derechos Humanos. Su principal reto será la continuidad de la implementación del Acuerdo de Paz y la justicia social. Patricia Tobón, quien asumirá la unidad de víctimas, es indígena en Vera, abogada con formación jurídica en derechos étnicos, territoriales y cuenta con estudios de especialización en derecho constitucional. Asimismo, tiene experiencia en coordinación de procesos de consulta previa, construcción de instrumentos normativos y de políticas públicas para los pueblos indígenas, lo que la ha llevado a ser mediadora con pueblos indígenas en Colombia. Pero uno de los nombramientos que más ha generado polémica hasta el momento es el de Giovanni Yulet, el sociólogo de la comunidad Nasa que dirigirá la unidad de restitución de tierras. Es una designación que tiene una gran responsabilidad frente a los temas que tienen que ver con las víctimas del conflicto armado en Colombia, que es la restitución de las tierras por causa de los actores armados, los cuales despojaron a estas familias y a estas personas pues de sus tierras. Julio ocupó la consejería en el Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIT también forma parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIZ, que lidera Feliciano Valencia y fue gobernador del resguardo de huellas en Caloto, Cauca. Fue uno de los principales promotores de la minga indígena que se registró hace unos meses en el país. Responde muy bien a su conocimiento básico sobre lo que son las tenencias de tierra, sus propietarios ancestrales y demás. No podemos olvidar que él lideró la minga en Cali. Ahora, hay que saber quién lo va a asesorar en ese proceso de restitución de tierras, para lo cual fue nombrado por el presidente. Con estos 3 nombramientos, Gustavo Petro continúa fortaleciendo sus nombramientos diplomáticos y ministeriales. Hola Mauro, buenas noches. Hablemos de esos nombramientos, pero surgió hace apenas unos 40 minuticos antes de que arrancáramos el noticiero, esa frasecita del presidente donde dice que sus reformas tienen que estar acompañadas por movilizaciones sociales. Eso yo no lo había visto hasta el momento. ¿Cómo te pareció? Hola Yoba, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento. Yo creo que es fundamental entender que es muy probable que el gobierno de Gustavo Petro se vaya a jugar en 2 tableros distintos. Uno, el tablero que le hemos visto desde que fue elegido en la segunda vuelta, consistente en explorar la vía institucional, avanzar por la vía institucional, moverse hacia el centro y, si uno quiere, también acercarse a los políticos tradicionales de los cuales tanto se había alejado durante tanto tiempo. Esa vía institucional de moverse por el Congreso, de acercarse más hacia el centro, de acercarse a los políticos tradicionales, le garantiza impulsar las reformas que quiere sacar adelante por la vía institucional. Sin embargo, hay un segundo tablero que es el que ha usado durante mucho tiempo, desde que fue alcalde de Bogotá, pero incluso miembros de su propio partido han usado más recientemente en la época de los paros, y es recurrir a la calle, recurrir al pueblo. Ustedes oyeron lo que dijo y estábamos escuchando en la nota que estábamos analizando hace apenas un momento, que dice Gustavo Petro que se necesita un pueblo vivo, una gente que salga a la calle a respaldar las propuestas del gobierno. ¿Qué termina sucediendo? Que por la vía institucional se impulsan los proyectos y por la vía de la presión popular pues se induce a las instituciones a aprobar esos proyectos. Ojalá, eso sí, que los proyectos estén bien diseñados. Unos proyectos bien diseñados no tendrían por qué tener mayores obstáculos o mayores dificultades para pasar por el Congreso y no requerirían que hubiera de por medio algún tipo de movilización social, estallido social, paros y cosas parecidas. Pero está claro que ambas vías o ambos tableros son los que le van a servir a Gustavo Petro para sacar adelante sus iniciativas. Queda, eso sí, un signo de interrogación de estos nombramientos de los 3 indígenas, una indígena Aruaca en las Naciones Unidas, una indígena en Vera en la unidad de víctimas y un indígena Nasa en la unidad de restitución de tierras, los interrogantes que quedan sobre ese último nombramiento de Giovanni Yulet, porque quienes conocen la trayectoria de él en el CRIC dicen que han inducido la invasión ilegal de tierras. ¿Cómo conciliar lo uno con lo otro? ¿O será que a lo largo de el conocimiento que va a tener el país sobre los antecedentes de Giovanni Yulet se van a diluir esos interrogantes? Habrá que esperar a ver. La lupa en Red Más.
Y hoy le vamos a poner la lupa al Congreso de la República porque mañana a esta hora ya deben estar sesionando, se instalan oficialmente la nueva legislatura con nuevos senadores, con nuevos pesos, contrapesos, con los que eran gobierno ahora en la oposición, y vienen muchos proyectos muy fuertes, muy polémicos. Y le quiero preguntar a nuestra editora política, a Cintia Pineda, que hoy le va a poner la lupa al Congreso. Cintia, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Así es, este 20 de julio inicia un nuevo periodo legislativo. Serán 295 congresistas los que se van a posesionar por primera vez. La izquierda, con el pacto histórico, tendrá la bancada mayoritaria y también tendrá una coalición de gobierno amplia para sacar adelante las reformas que ellos se han propuesto. También tendrán presidente del Senado con Roy Barreras y presidente en la Cámara con David Racero. Veamos el informe. Un nuevo Congreso tomará posesión este 20 de julio. Por primera vez en la historia, la izquierda tendrá la bancada más grande en el Legislativo. En el Senado quedó así la repartición de curules. Pacto Histórico, 20. Partido Conservador, 15. Partido Liberal, 14. Alianza Verde, 13. Centro Democrático, 13. Cambio Radical, 11. Partido de la U, 10. Partido Comunes, 5. Mira, 4. Maíz, 1. AICO, 1. Liga de Gobernantes Anticorrupción, 1. En la Cámara de Representantes, la composición por partidos quedó así. Partido Liberal, 33. Pacto Histórico, 29. Partido Conservador, 27. Cambio Radical, 19. Centro Democrático, 15. Alianza Verde, 15. La U, 15. Partido Comunes, 5. Liga de Gobernantes Anticorrupción, 3. Nuevo Liberalismo, 2. Mira CJL, 1. Circunscripciones de Paz, 16. Otros, 8. Contra todos los pronósticos, el gobierno de Gustavo Petro ha logrado consolidar unas sólidas mayorías en el Legislativo. Las colectividades que respaldarían su agenda en el Congreso son el Pacto Histórico, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la Alianza Verde, el Partido de la U, Comunes y los movimientos Alternativo Indígena Social y autoridades indígenas de Colombia. Tenemos la bancada de gobierno más amplia y más consolidada que se ha dado en las últimas décadas en nuestro país. Realmente ese creo que ha sido un gran acierto y un gran logro del pacto histórico en su gobierno y tenemos el objetivo de sacar adelante unas reformas. En la independencia por ahora estarían los partidos Cambio Radical, la coalición Mira Colombia Justa Libres y el Nuevo Liberalismo. Por ejemplo, haciéndole estricto control a una reforma tributaria que dice ser va a pegarle a la clase media, a la clase menos favorecida. Buscar que la reforma a la salud que están planteando no golpee el aseguramiento. Y lograr, por supuesto, algo tan importante como es verdaderamente tener una institucionalidad fuerte. Y en la oposición, el Centro Democrático, Verde Oxígeno y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Vamos a hacer una posición reflexiva, hemos conversado, el mismo ingeniero lo ha dicho, y como lo manifesté desde que tomé la decisión, vamos a trabajar por el bienestar de los colombianos, por nuestra propuesta que es el cierre de las brechas sociales. Frente a las mesas directivas del Congreso, así quedó el acuerdo entre partidos para la presidencia del Senado. Primer año, Pacto Histórico. Segundo año, Alianza Verde. Tercer año, Partido Conservador. Cuarto año, Partido Liberal. Para el primer año en comisiones de Senado, así quedó pactado. Comisión primera, Partido Liberal. Comisión segunda, Pacto Histórico. Comisión tercera, Pacto Histórico. Comisión cuarta, Pacto Histórico. Comisión quinta, Alianza Verde. Comisión sexta, Partido Conservador. Comisión séptima, Bancada Cambio Radical, la U y Mira. La reforma tributaria es la principal iniciativa que buscará sacar adelante el gobierno, seguida de la reforma agraria y la creación de los ministerios de la Igualdad y la Paz. Sacarla del Ministerio de Defensa, particularmente yo que he luchado mucho contra el abuso policial, creo que hay que hacer unas reformas muy concretas. Hay que buscar la forma de volver la policía a una policía menos clasista, acabar con esa distinción que hay de entrada entre quienes les toca hacer curso de patrullero y quienes pueden pagar la escuela de suboficiales. La negociación política con unos grupos alzados en armas y otro que sea el sometimiento a la justicia de grupos delincuenciales, es decir, grupos ligados al narcotráfico, grupos ligados a la extorsión, al secuestro, porque tienen que someterse a la justicia colombiana, al Estado colombiano. Con un Congreso más liberal también se espera que salgan adelante proyectos que antes eran hundidos por las mayorías conservadoras del Legislativo. Esperamos, ese es uno de los puntos que tenemos en agenda desde el Partido Liberal con varios colegas. Intentamos avanzar en temas de aborto, en eutanasia, avanzamos también en marihuana recreativa o cannabis recreativo en uso de adultos, por supuesto. Hemos avanzado también en un tema de tributación, lograr un tema exclusivo en municipios y departamentos a la hora de
de hablar de impuestos de cannabis. También por primera vez en la historia reciente, el Congreso tendrá en su primer año un presidente en Senado y un presidente en Cámara de la misma fuerza política. Y hoy Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Catherine Jubinao anunciaron la radicación de un proyecto de acto legislativo para reformar el Congreso de la República. La iniciativa plantea, por ejemplo, recortar las vacaciones de los congresistas, castigar más severamente el ausentismo y limitar las reelecciones de los legisladores, así como modificar el salario. Veamos el informe. 3 congresistas de la bancada de gobierno radicarán un proyecto para dar un revolcón al Congreso de la República. Con las mayorías de su lado, los legisladores esperan que esta vez sí puedan disminuir las largas vacaciones de senadores y representantes. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 20 de diciembre, ya no el 16. Y el segundo periodo iniciará el 20 de enero, ya no el 20 de marzo, y concluirá el 20 de junio. Con el fin de evitar los congresistas atornillados que según ellos tienden a crear redes de clientelismo y corrupción, se limitarán los periodos de reelección de senadores y representantes. No podrán ser elegidos para más de 3 periodos consecutivos o no en la misma corporación pública. Otra de las propuestas busca combatir la inasistencia de los congresistas a las sesiones del Legislativo. Y ya no solamente serán las inasistencias a las plenarias, ahora las inasistencias a las comisiones permanentes también van a contar para la pérdida de investidura. Y ojo, ya no serán solamente 6 inasistencias en un semestre, sino que se le van a contar 6 inasistencias en una legislatura. Los congresistas también estudian incluir en esta iniciativa un artículo para que el sueldo de los legisladores sea de 25 salarios mínimos. Desagregar el salario de los congresistas para que quede institucionalizado que en cualquier periodo, bajo cualquier circunstancia, sea de 25 salarios mínimos. O sea, si queremos ganar muchísimo más, pues el trabajador tendrá que ganar mucho más. Por decir algo, si queremos ganar 50 millones de pesos, el trabajador tiene que ganar 2 millones. Otra de las propuestas es que no se pueda modificar el orden del día para excluir proyectos que ya hayan estado en discusión anteriormente. Ahora hablemos de la oposición. El Centro Democrático se prepara para ejercer lo que ellos han denominado una oposición reflexiva, aunque el presidente Uribe advirtió que el partido está vibrante y no es de aguas mansas. Luego de 2 días de cónclave liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que quiso mantener una postura prudente. Otro día que yo tenga más fuerzas, vuelvo y les contesto de todo. Y ustedes entenderán que yo tengo que dar ejemplo, porque este partido es muy dinámico, este es un partido vibrante y este partido no es de aguas mansas. El Centro Democrático fijó las líneas rojas sobre los proyectos que ya han dado a conocer algunos ministros designados del presidente electo Gustavo Petro y tienen que ver con el sector de la salud, la defensa a la fuerza pública y, por supuesto, la reforma tributaria. Nos opondremos a políticas gubernamentales de altos impuestos que deterioren nuestro sistema productivo, afecten gravemente el empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales. Pasan de ser partido de gobierno a convertirse hasta el momento en la única oposición visible de la administración Petro. Es una posición seria, respetuosa, que va a evaluar todo lo que va a llegar al Congreso de la República, que va a estar en contra de los impuestos confiscatorios, en contra del abuso, de la expropiación, en contra del agrandamiento del Estado, que va a proteger las pensiones. El partido aún define el nombre de la persona que lleve las banderas del uribismo en el legislativo y sea la encargada de hacer la réplica al discurso de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto. Ahí están los lineamientos de cómo ejercerá la oposición el Partido Centro Democrático. Es indudable que el Centro Democrático ha sufrido grandes reveses en los últimos años, no solo por la caída en favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe, sino también en concreto en las últimas elecciones parlamentarias. Pasó de ser el partido más importante en el Congreso de Colombia a ser el 4º partido en número de curules en el Senado, para dar apenas un ejemplo. No obstante, la actual coyuntura política lo ha puesto en un lugar
clave de la política colombiana. ¿Por qué? Porque cualquier sistema democrático requiere que haya una oposición fuerte, una oposición coherente, una oposición ordenada. De lo contrario, todo se vuelve las abejas rondando el panal o las abejas rondando la mermelada, si ustedes lo quieren poner en esos términos, sin ningún tipo de control político, sin ningún tipo de confrontación o diálogo desde el punto de vista ideológico. Es allí donde cobra particular importancia esta posición programática, ideológica, si ustedes quieren, que ha planteado hoy el Centro Democrático, con 4 elementos que creo yo que vale la pena destacar. Primero, oposición a altos impuestos que ahoguen el crecimiento de la economía, que ahoguen el crecimiento del empleo y que impidan que se desarrollen adecuadamente las políticas sociales. Eso es como encontrar la cuadratura del círculo, porque cualquier reforma tributaria que pretenda financiar las políticas sociales va a tener que ser cuantiosa, y cualquier reforma cuantiosa va a frenar un poco la creación de empleo y el dinamismo de la economía. Pero ahí hay un primer lineamiento. Segundo, la defensa del sistema de salud. Habrá un tema en el que pueda haber más confrontación con la actual ministra de Salud o con la entrante ministra de Salud, Carolina Corcho, que sea, por ejemplo, el de la desaparición de las EPS. Ahí va a haber gran debate en la segunda legislatura, no en la primera. Tercero, defensa del ahorro pensional de los colombianos, una reforma pensional que también está por el momento relegada para la segunda legislatura, no se desarrollará y no se abordará en la primera legislatura. Pero cuarto, un tema crítico, el del sector agropecuario, donde el Centro Democrático dice: nos opondremos a los impuestos confiscatorios y además de eso nos opondremos a que haya expropiación. Es decir, allí va a haber una vigilancia muy grande a las iniciativas de la ministra Cecilia López acerca de qué hacer y cómo manejar el tema de la tierra. Es clave que exista un partido de oposición porque, entre otras cosas, aquellos que se declaran partidos independientes o incluso los que son partidos de gobierno, algunos de los congresistas pueden terminar votando a favor o en contra de iniciativas específicas y se requiere que haya una oposición articulada. A pesar de la gran caída que ha tenido el Centro Democrático, una vez más protagonista en el Congreso de la República. Les recuerdo la pregunta del día con el numeral: el Congreso debe. El Congreso debe. No debe de deber, sino de lo que tiene que hacer. El Congreso debe. Nuestro numeral para que opinen. Y más tardecito les voy a leer algunas de las opiniones. El escándalo del día. La Fiscalía solicitó audiencias de imputación a 9 personalidades además, por posibles irregularidades en la contratación y manejo de Hidroituango. La Fiscalía General indicó que después de haberse manejado varias líneas investigativas en el caso de Hidroituango, se encontraron méritos suficientes para solicitar audiencias de imputación contra 9 personas. 2 de las audiencias se le adelantarán al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Por este caso, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, y al exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada. Señala el órgano investigador que uno de los contratos es de 2011, en el que se hizo una financiación para la construcción, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica, el cual le fue entregado directamente a EPM. Esta actuación habría vulnerado los principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución. Se detectó una vulneración de los principios de contratación pública en la negociación directa que se hizo de un contrato denominado BOMP, celebrado el 30 de marzo de 2011, entre Hidroituango S.A. y EPM Ituango S.A., en el que se entregó a las empresas públicas de Medellín EPM la financiación para la construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la hidroeléctrica Pescadero Ituango. Otra de las razones por las que se solicitaron estas audiencias tienen que ver con la implementación de un sistema de desviación del río Cauca sin haber tramitado las licencias ambientales. Con información presuntamente falsa, fue radicada una primera solicitud de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada.
Luego se presentó una segunda solicitud el 5 de julio de 2016 que finalmente fue aprobada. Las demoras en la entrada en operación de Hidroituango, los cambios en los diseños, el retraso en la construcción, los problemas geológicos no detectados y los sobrecostos que finalmente hicieron ascender la obra a 127.000 millones de pesos son otras de las razones por las cuales la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Pues muy sorprendente esta decisión de la Fiscalía de solicitar una audiencia para imputar cargos por este contrato que se suscribió hace ya 12 años, prácticamente 11 años, entre Hidroituango y EPM. ¿Un contrato para qué? Ustedes han visto, para diseñar, para construir, para operar y para entregar finalmente la represa y la planta de Hidroituango, la generadora hidroeléctrica de Hidroituango. Ese contrato es curioso que ahora la Fiscalía lo termine sacando como con una imputación de cargos a una cantidad de personalidades. Ustedes ya han oído los nombres: al exgobernador Luis Alfredo Ramos, al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, al exgerente de Empresas Públicas de Medellín Federico Restrepo, entre otros. Son las personalidades quizás más importantes que están allí. Es curioso que la Fiscalía saque ahorita esta imputación de cargos por 2 o 3 motivos, no solamente porque estamos hablando de un contrato de hace 12 años, sino porque no se está refiriendo tanto a lo que últimamente hemos venido discutiendo, que si entra Hidroituango a tiempo, que si no entra a tiempo, que si el túnel se tapó, que si el túnel no se tapó, que si se diseñó o no se diseñó en su momento un túnel alternativo, sino interés indebido en el contrato original. Es decir, como si hubiera habido gato encerrado en ese contrato original que se dio entre EPM e Hidroituango. Y es allí donde todo el mundo empieza a decir, pero un momento, si no era aparentemente claro que el gobierno del saliente presidente Iván Duque y por lo tanto la afinidad con el fiscal Barbosa más bien respaldaban la entrada de Hidroituango oportunamente a operar, más bien respaldaba al actual consorcio que está construyendo, más bien respaldaba la continuidad de este proyecto, ¿por qué de repente la Fiscalía como que se voltea y va en contra justamente de quienes estuvieron promoviendo este proyecto originalmente? Pues ahí hay varios interrogantes por responder. Entre otras cosas, porque ese interés indebido en la celebración de contrato sugeriría que hubo algún tipo de triquiñuela, algún tipo de incluso plata que se pueda haber perdido, cosas de ese estilo. Ustedes ya han oído que cada uno de los involucrados ha dicho, yo obré tal cual me dictaba la ley, yo obré con total transparencia, estas acciones se acompañaron de parte de la Procuraduría en su momento y habrá que ver hasta dónde llegan estos señalamientos de la Fiscalía que ya se van a traducir en imputación de cargos en una próxima audiencia. No sobra recordar, porque ustedes tienen en la memoria que hace poco hablamos también del exgobernador Luis Alfredo Ramos, que a él hace poco la Corte Suprema de Justicia le ratificó una condena por 7 años por vínculos con parapolítica. Entonces vean ustedes cómo cae ahora un aguacero distinto sobre él y sobre otros funcionarios públicos que ejercieron esos cargos en el pasado. Europa tiene un infierno, todo por cuenta de las temperaturas. Ya 3 países han superado los 40 grados. Inglaterra, donde no es normal. También en Francia se registró, en España, en Italia, en el resto de países los días son extremadamente calurosos. Por ejemplo, en Inglaterra solamente el 5% de los hogares tiene aire acondicionado, imagínense ustedes, porque no están acostumbrados a esas temperaturas tan altas en época de verano. Incluso el metro está cerrado y en algunas casas tienen que cerrar la vivienda durante todo el día para que no se metan las olas de calor. Es dramático, porque hay más de 500 personas que se han muerto por cuenta de este brusco, muy brusco cambio en el clima en el viejo continente. Reino Unido se está derritiendo, así titulan los principales periódicos del país. Cientos de trayectos de tren cancelados, aeropuertos cerrados y una temperatura jamás registrada al superar los 40 grados. Una ola que provendría de los vientos cálidos de África y que se dividen al ingresar al continente europeo. En el metro de Londres, la mayor parte de sus líneas está sin aire acondicionado.
Tomé el tren elevado, no está tan mal, aunque el aire acondicionado no funciona y en invierno sí sirve. No puedo creerlo, es muy lento llegar a casa ayer, así que hoy me iré un poco más temprano. En Portugal, más de 1000 personas muertas ha dejado esta ola de calor. Desde el día 7 que empezamos a registrar mortalidad hasta ahora, los días provisionales hasta el día 18 muestran 1063 muertos en exceso y atribuidos a esta ola de calor que venimos viendo. La Organización Meteorológica Mundial advierte que este tipo de olas no solo serán normales, sino más frecuentes. En el futuro este tipo de olas van a ser normales y veremos extremos aún más fuertes. Ya hemos bombeado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará durante las próximas décadas. Y que todavía casi falta una semana para que poco a poco la temperatura empiece a bajar. Desafortunadamente, viendo todos los modelos de nuestros socios a nivel nacional y regional, posiblemente no sea hasta mediados de la próxima semana y nuevamente con temperaturas altas continuas en la mayor parte de Europa. Con temperaturas superiores a los 40 grados, Francia registró récords en 64 áreas del país. Anormalmente caliente, esa es la palabra correcta. Venimos del sur, de Montpellier, y la temperatura allí es más o menos la misma, aunque en realidad es más agradable en el sur que aquí. Aquí es realmente como un horno, es impactante. En una semana, España registró 679 muertes por la ola de calor. La urgencia estos días está siendo el drama de ver arder el campo, de ver arder el monte, un verdadero tragedia medioambiental, pero sobre todo cuando se producen pérdidas humanas, una tragedia que es irreparable, la pérdida de estas vidas, y permítanme que reitere en este caso el pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas como consecuencia de estos incendios. Incendios forestales que no cesan en Francia, Portugal, España y Grecia. Siguen las evacuaciones de los residentes aledaños y todavía se desconoce la cifra exacta de las hectáreas que han sido consumidas por las llamas. Desde Washington, María Molina. Y nos vamos a Washington porque en los Estados Unidos también hay una preocupación enorme por las altas temperaturas. Miren, las autoridades dicen que este fenómeno climático puede afectar a por lo menos 100 millones de ciudadanos. Saludo a María Molina desde Washington, donde son las 8:30 y todavía hay luz día. Hola María, adelante, buenas noches. Hola Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde Washington, donde por supuesto está haciendo mucho calor porque estamos en verano, pero no tanto calor como en otras zonas de Estados Unidos donde están en alerta por una ola de calor. Hay lugares en donde las temperaturas están llegando a los 45 grados centígrados, 113 grados Fahrenheit. Para que se hagan una idea, hoy en Cartagena, Colombia, la temperatura máxima llegó a 32 grados centígrados, pues hay zonas de Estados Unidos en donde hoy está 13 grados centígrados por encima de la temperatura de Cartagena, 45 grados centígrados. Por este motivo, pues los servicios meteorológicos están enviando alertas pidiéndole a la gente que tenga muchísimo cuidado, que se mantenga en lugares resguardados, en donde puedan tener una temperatura controlada, con aires acondicionados, o por lo menos en lugares donde no tengan que recibir directamente el sol. Los lugares más afectados son, por ejemplo, Oklahoma, California, Texas, el centro de la Florida. En total, 100 millones de personas en alerta. Esto, por supuesto, no es un fenómeno que solamente está sucediendo aquí en los Estados Unidos, como hemos visto también está sucediendo en otras partes del mundo, donde realmente el calentamiento global está afectando y se siente en cosas tan prácticas como esto, el calor que está haciendo que en algunos lugares se convierte en algo peligroso. Es todo por hoy desde Washington. Mañana nos volvemos a ver. Giovanni, que tenga una muy buena noche. Buenas noches, María. La Agencia Internacional de Energía llamó la atención y parece una contradicción con lo que acabamos de ver. Llama la atención porque hay muy poca oferta de petróleo que se prevé en el futuro cuando los grandes productores estén bombeando casi a su máxima capacidad. Es decir, no hay quien trabaje ese petróleo. La demanda va a superar la oferta en un momento en el cual el número de refinerías en el mundo es cada vez más limitado.
Aunque los temas de recesión, inflación y dificultades de los mercados financieros están a la moda y eso limitará el comercio y negocios de materias primas, diversos analistas internacionales llaman la atención sobre lo que puede ocurrir con el petróleo. Ya la Agencia Internacional de Energía hizo un análisis frente al problema de la oferta de crudo, pues a pesar de las dificultades se espera un aumento en la demanda en poco tiempo, y muchos de quienes lo producen lo están haciendo casi a su máxima capacidad. Además de los proyectos de energía más amigables con el medio ambiente, el COVID llevó a que se redujeran las inversiones en exploración y perforación tradicional. Las refinerías que están trabajando tienen un tiempo importante por delante para sacarle provecho a la situación que se da por la crisis que creció por la guerra de Ucrania. Un informe del Economista señala que los países exportadores de petróleo pondrán fin en agosto a los recortes que implementaron durante la crisis del COVID-19. El carbón, el gas y el petróleo se han incrementado en razón a las necesidades de acceso a energía de los hogares europeos en un contexto en donde uno de los principales productores de crudo en el mundo y de gas está enfrentando serios problemas en la oferta de estas mercancías. La posibilidad de una mayor producción de las refinerías que operan son limitadas y se pueden presentar problemas en el suministro de crudo y sus productos en un momento en que las sanciones a Rusia se traducen en menos oferta para el mundo. Los márgenes de ganancias de las refinerías que están transformando crudo en combustibles y otros derivados se han disparado en los últimos meses, y es por esa razón que el precio de la gasolina y el diésel alcanzaron máximos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. La inversión en las refinerías ha sido mínima durante los últimos años, y solo en Europa se han cerrado más de 20, debido a los planes de energía verde y fin al uso de energías fósiles, ante la posibilidad de que su futuro no se ve a largo plazo. Un reporte de la banca española señala que por ahora la escasez de combustibles solo llega a los países de bajos ingresos y con problemas internos, pero el riesgo será mayor con el paso del tiempo y se sentirá en todas partes. Estas advertencias se dan cuando en Colombia el objetivo es acabar con nuevas perforaciones. En Colombia, más o menos las reservas de petróleo probadas hasta el momento alcanzan para un periodo de aproximadamente 4 o 5 años. Por tanto, las políticas de transformación en la matriz energética son urgentes. La Asociación Internacional de Energía advirtió que recuperar las refinerías suspendidas implica un serio compromiso financiero y un largo trabajo de rehabilitación, algo difícil de conseguir en un momento en que la meta es energía verde. Bueno, al fin, ¿qué? Petróleo para arriba, petróleo para abajo. Nosotros habíamos visto hace apenas unas cuantas semanas el petróleo rondando los $130 el barril, aquella época en que el dólar estaba por allá en 3.700 más o menos, y resulta que hace apenas unos 4 días lo vimos caer por debajo de $100 el barril. En las últimas horas se ha recuperado un poco a $106 el barril, cerró hoy la variedad Brent, lo que se ha traducido en un debilitamiento ligero, pero en todo caso debilitamiento de la tasa de cambio. Y ahora Ismael en su nota nos dice, pilas, que lo que viene más adelante vuelve a apretar el mercado del petróleo y se anticipan excesos de demanda. ¿Cómo así? Dirán ustedes en sus casas, al fin ¿qué? Sí, para arriba, para abajo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, separemos factores de oferta y factores de demanda, es decir, la producción de petróleo afectada negativamente, primero por la pandemia, pues imagínense ustedes, semejante desaceleración que se pegó la economía mundial con la pandemia, hizo que se dejaran de hacer inversiones en el sector petrolero, las refinerías, de las que nos estaba hablando Ismael, no se actualizaron, no se ampliaron, no se construyeron nueva infraestructura en las refinerías y ahí se fue quedando. A eso se sumó ya la perspectiva de la transición energética, todos los acuerdos internacionales que conducen a que los combustibles fósiles se utilicen cada vez más, por lo menos ese es el compromiso político, pues también desaniman la inversión en refinerías. Y como si fuera poco, viene encima el tema de los confinamientos adicionales en la China, viene encima la perspectiva de una recesión. Mejor dicho, por el lado de la oferta no ha habido renovación en inversión en las refinerías. Pero por el lado de la demanda, resulta que el conflicto entre Rusia y Ucrania empieza a retirar del mercado, o por lo menos a dificultar la salida al mercado, de 10% de la producción mundial de petróleo, que es lo que produce Rusia, ni más ni menos. Y eso es lo que empieza a impulsar el precio. Hace unos cuantos meses, llevarlo hacia $130 el barril, lo que disfrutamos, y ahora es la amenaza de recesión lo que se lleva para abajo. ¿Qué es lo que nos dice Ismael en la nota? Todo dependerá de cuál sea la fuerza más dominante de aquí en adelante.
Si hay una recesión efectivamente en Estados Unidos, pero viene una pronta recuperación, allí va a haber exceso de demanda, no va a ser suficiente la oferta de las refinerías. Y parte de eso es lo que se está notando, por ejemplo, en decisiones como la de Alemania, que créanlo ustedes o no, ha autorizado volver a producir energía eléctrica a partir de termoeléctricas que usan carbón. Imagínense, en plena transición energética, uso del carbón. Por eso nosotros tenemos que ponernos las pilas, ver cómo hacemos una transición energética inteligente, pero no botar al mar la llave que nos permite tener autosuficiencia energética en un momento en que todos son dilemas y todo es incertidumbre. Regresa el desfile militar del 20 de julio. Durante los 2 últimos años no lo vimos por cuenta de la pandemia. Mañana nuevamente los ciudadanos, por lo menos en la capital de la República, pues vamos a poder ver el despliegue de las que son consideradas, porque lo son, las fuerzas militares y de policía con mayor nivel, poder y experiencia de toda América Latina. Paula Granados, muy buenas noches. ¿Cómo va a ser el desfile? Hola Giovanni, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Sin duda, este será un desfile militar particular por la emoción que va a causar en los asistentes ver un espectáculo tan majestuoso e imponente. Serán centenares de hombres y mujeres de tierra, mar y aire que van a mostrar todas sus habilidades en diferentes áreas, pero definitivamente lo que se va a robar el show va a ser la revista aérea en la que se va a mostrar la pericia de los pilotos de los Black Hawk y los Kafir. Todo listo para el desfile militar del 20 de julio. Después de 2 años de pandemia, nuevamente miles de ciudadanos saldrán a las calles a vivir el emocionante momento de ver marchar las tropas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Una majestuosa revista aérea con la destreza única de los Kafir y los helicópteros Black Hawk pretenden hacer sentir a los asistentes el orgullo patrio de la tricolor. Las 2 últimas madrugadas, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, hombres y mujeres de las fuerzas militares y la policía realizaron los ensayos previos de lo que será este imponente desfile. Con cánticos propios de la marcha y con armamento al hombro, la oscuridad fue la mejor aliada para estos ensayos que varios transeúntes noctámbulos de la capital no dejaron de perderse. Usted podrá apreciar esta solemne muestra militar en la avenida Boyacá, desde las calles 153 a la 127, costado norte-sur. Tenga en cuenta que el 20 de julio se harán cierres viales por la misma avenida entre las calles 170 y 116 y entre la avenida Suba y la Boyacá a la altura de la calle 127, calzada norte-sur, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Preferiblemente mañana no saque su automóvil y mejor, póngase los tenis para acompañar y rendir un homenaje a nuestros héroes de la patria. Vamos con la pregunta del día con el numeral El Congreso debe. Vamos con lo que dicen nuestros televidentes, ustedes, nuestra razón de ser. Julián Andrés Villa dice, reforma agraria, el pago de la deuda externa, las tarifas de los peajes, uy, sí están altísimas. Los combustibles, la reforma a la justicia, la separación de poderes y la reforma educativa. Vamos con otro. Marta Yolanda Abella dice, agraria, ambiental, judicial y pensional. Una más, alcanzamos una más. Dice José Legarda, bajarse el sueldo, supongo que los congresistas, pagar su propia gasolina, supongo que los congresistas, trabajar más, supongo que los congresistas. Bueno, es lo que dicen nuestros televidentes a esta hora, porque mañana empiezan las labores legislativas en el Congreso de la República. Hasta aquí esta emisión de Redman Noticias. Nosotros nos vemos mañana porque vamos a transmitir aquí en nuestro canal toda la sesión de instalación del Congreso. Es importante que si tiene un tiempito lo vea, es importante que conozca lo que se viene en materia legislativa para los próximos 4 años. Y nuestra emisión de noticias a las 7 en punto de la noche. Última recomendación, no se les olvide que mañana, si usted vive en Bogotá, hay desfile militar. Así es de que si va a salir a comer fuera de la ciudad, salga tempranito, porque va a haber cierres viales. Chao, chao, feliz noche.